Es arquitecto de la Universidad San Buenaventura y también, además de hacer este trabajo de 15 meses dibujando en la Avenida Oriental, vive en Boston. Se vino a vivir al centro porque dijo, bueno, no, hay que venirse para acá. Pero además de dibujar la Oriental, Diego hizo una tesis de grado sobre este complejo urbanístico que es las Torres de Bomboná, por el cual ha recibido muchos reconocimientos. Pero también eso habla bien de él. O sea, si alguien habla bien de cómo construir espacios como las torres, que son espacios urbanos bastante generosos, pues es un urbanita. Él habla de urbanita. Cuando él dijo la palabra urbanita, yo me crispé porque dije, no, pero es que yo conozco muchos urbanitas que son unos mentirosos. Pero luego, cuando hablamos más con Diego, vi que vivía en Boston, que no vivía pues por allá en el Retiro, en una finca, no sé qué, hablando sobre lo importante que es vivir en las ciudades y Nueva York y todo. Y cada que viven cerca del aeropuerto es para poder seguir rápido para otras partes donde quieren vivir, ¿cierto? Y eso está bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a eso, pero el problema es cuando construyen discursos sobre cosas que no conocen. Algunos de esos hacen una cosa que llama urbanismo táctico, que básicamente es unos contraticos que le dan a sus amigos para tratar de ganarse unas platas. No, Diego está trabajando, reflexionando sobre el centro, pero a través de este trabajo tan bello. Y entonces quería, Diego, que nos contaras un poco, que nos hicieras un resumen sobre eso que vamos a ver. Vamos a hacer una exposición después con esa obra de 12 metros, en donde ustedes van a poder caminar por la Oriental y van a ver un poco esa sensación que genera, porque las solas imágenes, cuando uno las ve, ya lo golpean a uno de una manera impresionante. Yo hice un recorrido, los invito a que lo hagan en la web, por el Google Maps, viendo las imágenes a la vez de la realidad de ese recorrido virtual. Qué raro, la realidad de ese recorrido virtual. Y es, además de la exactitud de las imágenes, es también uno sentir, uy, esa ciudad me la descubre cuando me la muestra. Diego, cuéntanos un poco. Bueno, a ver, yo siempre que empiezo a hablar del proyecto, empiezo pidiendo disculpas por lo siguiente: si notan mi acento, yo no soy de aquí. Entonces es muy difícil que una persona que no es de Medellín se dedique a dibujar y a estudiar la historia del centro de Medellín. Entonces eso realmente, bueno, uno empieza como, además porque desde el punto de vista crítico eso debe generarle a uno ciertas inquietudes para acercarse y aproximarse de una manera muy más tranquila, ¿no? Y crítica, pero con mucho respeto. Entonces, bueno, ¿no? Néstor resumió un poco lo que es el proyecto. El proyecto realmente tiene como nombre Avenida Jorge Eliezer Gaitán, arquitecturas adosadas trazo a trazo. Y eso es lo que consiste realmente, ¿cierto? Me dediqué yo, Néstor un poco se descoce de la risa cuando yo le digo que me demoré 1 año, 6 meses y 10 días haciendo el proyecto, pero yo le decía, pero ¿quién cuenta, cierto? Y realmente el proyecto tiene su origen. Recordemos que la Avenida Oriental se llama así, Avenida Jorge Eliezer Gaitán. Es como la Avenida del Colombiano, que es la 70, pues que todo el mundo sabe que se llama el Colombiano. Sí, realmente, y por ahí empieza el asunto, ¿no? Y es que el proyecto tiene una postura realmente como crítica en el asunto de hacer una invitación a reconocer lo conocido, ¿no? Y es que todo el mundo ha caminado por la Avenida Oriental, todo el mundo camina por la Avenida Oriental, es más o menos 1 millón de personas al día las que caminan por la Avenida Oriental. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros somos capaces de reconocer una esquina, un árbol, un poste de luz, un teléfono público, un X o Y edificio que toda la vida ha estado ahí, o parecían hacer que toda la vida ha estado ahí, y llevamos años caminando por ahí y nunca nos hemos dado cuenta de ciertos detalles? Es una situación que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Y realmente yo empecé a reflexionar sobre eso porque caminaba por la Oriental y me di cuenta precisamente de eso, ¿no? De un detalle de cierto edificio que nunca había percibido.
Yo dije, ve, qué tan interesante eso, y cuántas veces no nos pasa. Hasta que hubo una situación que realmente, un poco anecdótica, pero fue realmente lo detonante del proyecto y lo que me motivó a decir, hay que hacerlo. Estaba parado precisamente enfrente del Vicente Uribe Rendón, más o menos donde estamos viendo el dibujo. Y una señora les pregunta, insisto, es una anécdota, pero realmente es interesante y ya va a ver por qué. Una señora le pregunta a la otra, señora, ¿dónde queda el edificio Vicente Uribe Rendón? Es ese de la derecha, ¿no? De la imagen. Y la señora desconcertada, la otra dice, no tengo ni idea, y estábamos enfrente. Y yo le dije, yo un poco intrometido le dije, señora, es ese que está enfrente. Entonces la señora dice, el edificio de la pata afuera. Si usted mira la parte izquierda del edificio, tiene una columna afuera, y la señora asocia esa columna con una pata. Entonces me di cuenta que en ese momento éramos 3 personas. Para mí ese era el edificio Vicente Uribe Rendón, uno de los mejores edificios que tiene la Avenida Oriental. Para la otra señora era el edificio de la pata afuera, y nunca va a ser el edificio de Vicente Uribe Rendón. Para esa señora toda la vida el edificio va a ser el edificio de la pata afuera, y la otra señora apenas lo estaba descubriendo. Entonces, en un minuto, en 30 segundos, 3 personas teníamos 3 visiones totalmente diferentes del edificio. Y si hacemos el ejercicio aquí inmediatamente, ¿cuántos de ustedes, cuántos hay aquí, cuántos tienen una versión totalmente diferente de ese edificio? Y si es un edificio, ¿qué pasaría con absolutamente toda la Avenida Oriental? Entonces ahí es donde realmente surge la idea y digo, listo, eso hay que hacerlo. Yo realmente presupuesté 6 meses, pero me desfasé, tripliqué el tiempo, pero realmente valía la pena porque a medida que avanzaba en el dibujo me iba dando cuenta que iba cobrando mucho valor, porque las personas que les mostraba el proyecto, a mis amigos y compañeros arquitectos y no arquitectos, era una cosa bellísima porque se los mostraba totalmente aparte, individual, y cada uno contaba anécdotas de la ciudad. Cada uno tenía visiones y versiones de una esquina o de un árbol. Entonces una compañera me decía, en esa esquina me atracaron. Cosas así, o sea, anécdotas que realmente el proyecto, y un poco en la entrevista se habla sobre eso, busca es ser una herramienta gráfica, que lo es, pero es al mismo tiempo para que todos nos reconozcamos en el centro. Entonces es volver a mirar el centro, es reconocer, es más que ver, observar. Por ahí leí un artículo donde hablaban que de tanto sobre la cotidianidad del paisaje, y hablaban sobre una cosa muy interesante, y es que de tanto ver las cosas ya no las observamos, precisamente porque las damos por sentadas. Y eso en el dibujo arquitectónico es fundamental. Yo tuve un profesor que es uno de los mejores acuarelistas que tiene la ciudad, se llama Pedro Pablo Lalinde. Es el que hizo el mural que queda, eso es Caracas, es de la Confederación Mariana, que desafortunadamente le pasaron una franja negra y eliminaron el mural. Es un mural muy bello, hiperrealista, y entonces él me decía, cuando usted dibuje, usted empieza a observar las cosas, y usted lo que hace es empezar a detallar, porque dibujar implica hacer una reflexión sobre el objeto de estudio, que en este caso, y en buena hora, es la ciudad. Entonces yo le descubrí un montón de detalles como arquitecto a ciertos edificios que, aunque ya los había visto, nunca los detallaba, pero es realmente eso, ¿no? Y eso me pasa a mí como autor, pero como observador el ejemplo es mucho más potente, porque es que si hacemos un conversatorio inmediatamente y todos empezamos a hablar sobre esos 2 edificios, ¿cuántas historias hay? Entonces es precisamente donde toma fuerza el dibujo, porque es la imagen para evocar recuerdos de ciudad. Y nuevamente el proyecto tiene eso, ¿no? Más que bajo ese concepto fue que surgió, es reconocer lo conocido. Todos conocemos el centro, pero en verdad lo reconocemos, en verdad somos capaces de distinguir ciertas esquinas, ciertos edificios. Entonces eso es un poco pues, el retrato del proyecto. Y además la Avenida Oriental para mí significó muchísimo, porque yo le contaba a Néstor, yo vengo de Sincelejo, y
Sincelejo queda en la Sabana. Cuando yo venía en bus, eso fue hace 7 años, cuando yo venía en bus bajando en la madrugada de Santa Rosa, ¿cierto? Y me pareció muy increíble la experiencia que tuve, porque yo me desperté en el bus más o menos a las 4 o casi 5 de la mañana y vi las luces debajo. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, parecía un sueño. Y yo sentí como si fuera a bajar a las estrellas. Lo describo más o menos así. Y me causó tanto impacto, porque es que Sincelejo es la Sabana, para que ustedes se hagan una idea, Sincelejo tiene una montañita muy pequeñita, una lomita. Y si usted va y se para ahí a las 5 de la tarde, ve el mar. El mar de Coveñas a más de 200 kilómetros. Entonces es un cambio geográfico totalmente diferente, que yo cuando llego a Medellín, llego precisamente al centro de Medellín. Cuando yo veo la avenida Oriental y veo una avenida de 8 carriles, para mí es una cosa impactante, porque no estaba acostumbrado a la cotidianidad del paisaje urbano de la ciudad. Entonces por eso es que el centro, desde que llegué a la ciudad hace 7 años, vivo enamorado del centro de la ciudad, porque ahí fue donde llegué y ese fue el lugar de la ciudad que me recibió, y fue un choque brutal, casi que de idiosincrasia y de contexto urbano, porque es un paisaje que era totalmente ajeno a mí. Entonces ahí en la revista pues van a leer más a detalle ciertas visiones y ciertas percepciones que tengo como arquitecto, pero más como arquitecto, como urbanista. Y yo le explicaba a Néstor la diferencia entre ser un ciudadano y ser un urbanita. Y es que uno puede ser ciudadano de muchos países al mismo tiempo, pero un urbanita nunca, porque la condición de urbanita tiene la concepción de ser la persona que habita en un tiempo real la ciudad. En ese orden de idea, todos somos urbanitas del centro, y en buena hora, ¿no? Y qué bueno que siga siendo así. A mí me emociona mucho, porque no pensé que existiera tantas personas encarretadísimas con el centro. Y eso es lo que yo le contaba a Néstor, es que hay mucha gente ocupada del centro, pero a veces dispersa, ¿no? Entonces qué bueno sería que todo el mundo pudiera jalar para el mismo lado, y por eso a nosotros nos presentaron más o menos, ¿cuánto? Hace un mes más o menos nos conocemos, y realmente ahí te tomó la amistad inmediatamente, porque dos personas que tienen múltiples pasiones por el centro y que nos encontramos y en buena hora, y ahí va el proceso. Yo espero que primero que se entretengan con los dibujos, ¿no? Que sirva, pues, y que se ubiquen y que recuerden, y que realmente el ejercicio de ustedes funcione, de que ustedes, en Villanueva, en esta esquina tal cosa, aquí pasaba tal cosa, me acuerdo que aquí tal cosa, porque realmente es lo que propone el trabajo. Y por otro lado, pues yo creo que ya en eso luego lo cuadraremos fechas exactas, porque el dibujo sí lo vamos a exponer acá. Entonces, realmente muchas gracias por venir, a Néstor por invitarnos, y bueno, muchas gracias.